7 minutos. Bueno, se da la bonita coincidencia de que mi próximo invitado parece que es muy amigo, cuasi hermano, hermano de la vida de Marianela Fernández, que nos ha dejado conmovidos con ese mensaje tan pertinente sobre el tema de compartir, aprovechar, no desperdiciar los alimentos. Iván Rojas Álvarez, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI, estudiante de doctorado de Historia. Mira, tú en este momento representas un vocero y una fuente muy apetecible para eso que estamos necesitando una vez que Trump ha ganado en los Estados Unidos, que es, oye, conocer análisis, conocer puntos de vista, porque todo el mundo está a la expectativa. Cuando digo todo el mundo, literal. Sí, el mundo entero. Frente al mapamundi y a esa gran responsabilidad que asume un hombre de 78 años por segunda vez en la presidencia de los Estados Unidos, que económicamente, que en el tema de poder no tiene nada que buscar porque tiene mucho. ¿Cómo ves tú la perspectiva de Trump? ¿Cómo evalúas lo que pudiera pasar con su gestión? Es una pregunta muy grande, pero precísala en la medida de tu criterio. Bien, el presidente Trump tiene una visión, yo siempre digo que él tiene visión más, quizás no una agenda, su discurso no es de específicos, pero esa visión convence y convenció a bastante gente. Una visión de que Estados Unidos no está bien y sí puede estar bien, que digamos contrastó mucho con los demócratas, que hablaban de recuperación, que hablaban de que ya lo peor estaba pasando y la gente no lo sentía en el bolsillo así, por más que los números sí lo indicaran. Entonces esa idea de no estamos bien, América está en un mal momento, convenció a muchísimos. El otro Tenemos que hacerla grande otra vez, ¿no? Exacto, hay que traerla de vuelta. Uh-huh. ¿En qué consiste eso en políticas públicas? No hay tanta certeza sobre eso. El presidente Trump ha hablado muchísimo de aranceles, lo cual es bien peligroso y no necesariamente positivo. También ha hablado de quitarle impuestos a los trabajadores de propinas, ha hablado de ciertas cosas muy curiosas. También el tema de la migración es un tema fundamental. El presidente Trump no es un presidente, digamos, de que se encaje en los temas, pero el tema de migración es fundamental para él. Y lo fue en la primera gestión también. Entonces vamos a ver un vuelco en la política migratoria. No creo que veamos la famosa reforma migratoria, que es lo que hace 20 años, 25 años se está pidiendo en Estados Unidos. Pero sí va a haber cambios muy importantes. Y en política exterior, bueno, lo que podríamos llamar la doctrina Trump es mucho más transaccionalista en materia de política exterior. En este segundo periodo. En el primero, también en Ajá. el segundo lo va a hacer más todavía. Lo interesante es que en el primer periodo él todavía tenía un grupo de asesores más diverso. Él trajo a la administración a algunos republicanos más tradicionales. Ahora está rodeado de un grupo, digamos, más novedoso en la administración pública. Y eso afecta. Claro, uno siempre ve las cosas grandes. Oye, pero qué interesante que tú como analista, no sé hasta qué punto en la opinión pública puede estar pasando lo mismo, puedas notar que él muestra un equipo, muestra un proyecto, muestra una perspectiva de gestión. ¿Es así? Porque eso no pasa mucho, no pasa siempre en temas electorales, ¿no? Hay visos, digamos. Por ejemplo, hay algunos asesores de política exterior que son cercanos, que han escrito artículos. Entonces uno por ahí va agarrando pequeños elementos. Okay. Junto con el discurso del presidente. La situación con Ucrania no sabemos hacia dónde va. El presidente Zelensky dijo que conversó con Trump, que tuvo una muy buena conversación, pero el ahora vicepresidente electo J.D. Vance ha sido muy claro que él no le parece que Ucrania es un tema tan importante y que no es tan importante apoyarlo. Ahora fíjate, ¿cómo se tomarán esas decisiones? Porque uno ve la unilateralidad visible del presidente. Y el presidente electo es Trump. Pero, por supuesto, está el Departamento de Estado, está, bueno, el Departamento de Defensa, pero oye, son decisiones muy fuertes la que requiere esa agenda inescapable que tiene Trump por delante. Uno de los quizás elementos más peligrosos, y uso la palabra peligroso con mucha responsabilidad, es que si leemos lo que se ha escrito sobre la primera administración del presidente Trump, hubo muchas decisiones que estuvieron a punto de ser tomadas y fueron algunos de los asesores
los que los medios llamaron casi jocosamente los adultos en la habitación, que presionaron al presidente, que lo aconsejaron, que lo trataron de constreñir. Por ejemplo, una salida más temprana a Afganistán, que vimos que tanto se le criticó a Biden. El presidente Trump también quería salir de esa forma y no lo hizo porque se le aconsejó bastante que no lo hiciera. Pero ahora tienes un círculo más cerrado que antes, vas a tener menos funcionarios de carrera que antes, vas a tener menos generales o militares que antes, que en el caso de Estados Unidos militar implica un nivel de profesionalismo relativamente grande. Entonces, esas ideas que a veces, porque el presidente Trump es muy espontáneo a veces con sus cambios de visión, puede ser convencido de ciertas cosas. Entonces, con un equipo más reducido, más ideológico, es difícil a veces saber hacia dónde van los tiros, por decirlo de forma coloquial. Aunque la prioridad, y eso sí es bastante claro, va a ser China. Lo que se ha escrito, lo que se ha dicho, y es uno de los elementos que comparten en este momento los dos partidos, es que Estados Unidos tiene que hacerle frente a China. ¿Cómo le va a hacer frente a China? Ahí sí va a haber variaciones, pero fácil. Esa es la visión básica. Mira, hoy estábamos mostrando una fotografía donde, dentro de las cosas que se ven electoralmente en los Estados Unidos, en las campañas, en una tienda se exhiben muchos chocolates con el empaque cuya foto tiene a Kamala Harris y está en 50% de descuento. Y entonces el titular dice, bueno, que hay controversias internas, cálculos, donde aquí lo tenemos en pantalla, fíjate, donde hay reproches entre unos y otros, que Kamala prácticamente fue una candidata sobrevenida, que no era la mejor, que Biden es el culpable. ¿Qué hay que reconocer en el peso específico de la victoria de Trump, independientemente de la calidad de Kamala Harris como rival? Hay que reconocer el porqué de su triunfo. A ver, hay varios elementos. La economía, que es algo que quizás nosotros al observar a Trump siendo un personaje tan particular, al ver la situación tan complicada de cambiar de candidato, no estábamos viendo lo que se llaman los fundamentals. El fundamentals es, si la percepción de la economía es mala y la evaluación de la gestión del partido de gobierno es mala, la oposición va a tender a ganar. Ese digamos, es el elemento más básico. Los demócratas sí, porque hay que con mucha responsabilidad decir, salen ideas de que bueno, el presidente Biden fue muy malo, no hizo nada. Oye, la ley de infraestructura ha puesto miles de millones de dólares en recuperar la infraestructura estadounidense, como no se había hecho en décadas. Y el CHIPS Act ha traído trabajo de alta tecnología en directa competencia con China. Es decir, sí se hicieron cosas. La cuestión es que la pandemia y la guerra en Ucrania golpearon tanto a la economía y que la solución desde la administración de Biden era aumentemos los sueldos, incentivemos a la gente, aunque eso cree inflación, que la percepción se quedó siendo mala. El tema migratorio también ha pesado bastante. Porque ¿cuál es la fortaleza de los demócratas? Las ciudades, los núcleos urbanos. Pero, ¿dónde se concentran los migrantes ilegales? En esos núcleos urbanos. Entonces, a pesar de que Kamala Harris ganó la mayoría de las ciudades, o básicamente todas las ciudades, con excepción de Miami y un par más, los márgenes cambiaron. Porque la gente ve en su vida diaria a eso, incluso en estados que los demócratas ganaron. En Nueva York, el cambio hacia Trump fue bastante fuerte. Lo que pasa es que, bueno, sigue siendo una mayoría demócrata. Pero es eso, la gente empezó a resentirse de la migración y ven a Biden como un gran culpable. Porque realmente no hubo ninguna innovación que pudiese verse, más allá de mandar a Kamala a hablar con los centroamericanos y buscar las causas de raíz, que eso es importante, pero eso tú lo ves en una década, en 2 décadas de trabajo, eso no lo ves de inmediato. Sí. Oye, mira, podríamos estar hablando mucho más tiempo del que ahora se acaba de agotar. Yo te agradezco tanto, porque además tu más reciente análisis con el que cerramos tiene que ver también con un resultado muy distinto al que se presagiaba, que si el empate técnico, que si el asunto era parejo, y el triunfo de este señor fue contundente. Fue contundente en el contexto de una elección cerrada, porque Trump, ¿cuánto saca de 51%? Eso puede todavía terminar de cambiar mientras terminamos de contar los votos, pero 51%. Y en los estados clave
entre 1 y tanto y 2.5. Es decir, las encuestas no estaban tan mal. Si vemos, lo que se decía era, si el margen de error se mueve un par de puntos en cualquier dirección, el candidato va a ganar con relativa comodidad. Fue una victoria cómoda. No fue quizás aplastante. Lo que pasa es que en un país tan polarizado, las victorias aplastantes son básicamente imposibles. No vamos a tener una victoria como la de Reagan, por ejemplo, otra vez. Eso no existe en Estados Unidos ahora. Yeah. Oye, qué bueno, Iván, qué interesante escucharte. Iván Rojas Álvarez, todavía queda mucho que analizar sobre estos escenarios que están en movimiento permanente. Internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI, estudiante de doctorado de Historia. Tú debes ser tremendo estudiante. Esperemos. Buenas notas. Sí. Es evidente, es evidente. Un abrazo, Iván. Hasta pronto. Realmente. Como digo yo, el hombre tiene pupitre. Volveremos.